Estás por escuchar el podcast Rompecabezas Scout, donde el futuro cambia el pasado. Hola a todos, sean bienvenidos a este interesante podcast. Soy Verónica Müller, la Dama Museos, y es para mí un orgullo colaborar en este proyecto del cual conoceremos en voz del investigador e historiador, el ingeniero Ramón Miguel Ponce Sánchez, mejor conocido entre los Scouts como Frisley. Muchísimas gracias, Vero. Agradezco tu compañía. Es un honor el que te encuentres en esta charla de Historia Scout y aprovecho para mandar un fraternal saludo de mano izquierda a quienes nos estén escuchando donde quiera que se encuentren. Y bien, el objetivo de iniciar esta serie de podcasts es el de dar a conocer los avances de las investigaciones sobre la historia documentada de los Scouts en México. Sí, la de los muchachos de pantalón corto y pañoleta que buscan dejar al mundo mejor de como lo encontraron y que, irónicamente, no contaban con datos ni documentos corroborables sobre el origen de esta noble actividad en México. Pero ahora puedo afirmar con mucho orgullo que pronto saldrá una serie de libros de historia que estoy preparando, en este caso el primer libro con el título La Flor de Lis, Orígenes, la historia de los Scouts en México, y que es un estudio crítico con infinidad de documentos que van a ayudar a dar certeza, a acomodar el complejo rompecabezas que es la historia Scout, tema que le da nombre a este podcast. Déjenles comento que una servidora tiene un programa de radio sobre museos en México y el mundo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Frisley y sé que tiene una gran dedicación y conocimiento del tema. Y bien, entremos en materia, señor historiador. ¿En qué consiste este interesante proyecto de Historia Scout? Vero, este es un ejercicio de recuperación de la memoria escrita del paso de los Scouts dentro de la historia de México, consistiendo en recopilar todos los documentos, testimonios y materiales fotográficos posibles que mencionan esta actividad en sus primeros días para analizarlos, pudiendo así construir una historia que antes no existía. Me queda claro que es un arduo trabajo y te ha llevado algo de tiempo ubicar toda la información. Sí, desde 1992 comencé a recopilar datos. Son ya 28 años de investigación y a la fecha siguen saliendo más y más documentos. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¿Pero qué has hecho con toda la información recopilada? A ver, cuéntame. Bien, primeramente en 2004 en conjunto con el ingeniero Enrique Senil publicamos un libro intitulado La Flor de Lis, entre vientos y tormentas, Historia de los Scouts México 1913-1941, y que abarca lo que documentalmente encontramos en diversas fuentes, partiendo de los Scouts del Colegio Alemán hasta la nota periodística de cómo se vivió el fallecimiento del fundador Robert Baden-Powell aquí en México. ¿Y habrá más libros al respecto? Sí, pero ya no en la secuencia de ese primer libro, debido a que después de su publicación, eso en 2004, la investigación se fue profundizando hasta llegar a un punto de inicio ubicado en 1899. ¡Caray! ¿Desde 1899 hay Scouts? Bien, mira, muchos estudiosos calificados del escultismo mundial coinciden que en la última guerra colonial del Imperio Británico, más conocida como la Guerra Boer, esta fue librada en Sudáfrica entre 1899 y 1902. En esta guerra participa el fundador del escultismo, en ese entonces el teniente coronel Robert Stephenson Smith Baden-Powell, donde pues va a adquirir fama mundial al librar el episodio conocido como el sitio de Mafeking, y es donde tomará muchos elementos para los años posteriores y llegar así poco a poco a lo que va a ser la conformación de su gran proyecto, los Boy Scouts. Ahora bien, mucho de lo sucedido en ese evento fue conocido por los mexicanos que tenían acceso a los diarios, en este caso todos aquellos que sabían leer, ya que un alto porcentaje de la población era analfabeta. En el respectivo capítulo del libro
yo rescato y doy orden a todo lo que acontece en Mafeking y que mantuvo en una especie de novela seriada a quienes leían a diario los pormenores de la guerra que se efectuaba al otro lado del mundo. Y cuéntame, ¿después de la guerra los Scouts llegaron a México o cómo estuvo esto? Primero Baden-Powell se da cuenta que la juventud inglesa buscaba los libros que escribía, en especial Eyes to the Scouting o Ayudas al Escultismo, y entre 1903 y 1906 se dedicó a recopilar información que lo llevará a escribir el texto que cambió a la juventud del mundo, Scouting for Boys o Escultismo para Muchachos, y realizar un campamento experimental en la isla de Brownsea, cerca del puerto de Poole en Inglaterra, en 1907, y para 1908 publica su libro, y así comenzar una serie de conferencias y viajes explicando su proyecto con apoyo de la Young Men's Christian Association, mejor conocida como la Y. Me parece que estás hablando de la canción YMCA. Tuturu. Sí, exactamente. Y es esta institución la que, por medio de su sede en México, hará llegar a los Scouts a nuestra patria, pero en conjunto con otra organización escultista, los Boy Scouts of America. ¿Y eso fue también en 1908? No, viene un proceso de desarrollo y formación de patrullas Scouts durante 1908 en Inglaterra, y Scouting for Boys comienza a difundirse primero por toda la mancomunidad británica de naciones, así como en varios países donde traducen los textos del libro, comenzando a formarse patrullas Scout, digamos, de forma informal. En México hay una leyenda urbana donde por décadas se creyó que se había fundado una tropa en Pachuca en 1909, pero resultó falso, y ya en otra oportunidad lo trataremos en un podcast dedicado a las versiones y los mitos fundacionales. Ay, me tienes en un hilo. Entonces, ¿cuándo llegan los Scouts a nuestro amado México? Bien, primero se va a conformar en los Estados Unidos los Boy Scouts of America, o BSA, en el año de 1910, institución escultista que se caracterizó en sus primeros años por un crecimiento acelerado dentro de sus fronteras, expandiéndose desde su cuartel ubicado en Nueva York hasta la frontera sur con México. Siguiendo la política de expansión del imperialismo norteamericano, los BSA comienzan a preparar a scouters, o sea, los adultos a cargo de las tropas de muchachos, y para mayo de 1911 hacen esto con el fin de fundar tropas más allá de las fronteras de los Estados Unidos, y comienza la fundación de tropas scouts extrafronteras en Filipinas, Panamá, Puerto Rico, Hawái, Cuba y, por supuesto, México. Esto me parece una información muy importante. A ver, cuéntanos, ¿dónde encontraste esto? El documento lo fui a encontrar en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y pues no fue nada sencillo conseguirlo, pero después de tanta experiencia como investigador logré llegar y tomar los datos específicos para documentar y analizar lo que pues ahora ya tenía en mis manos. Y por supuesto, información de primera mano. Claro que sí. Déjate comento que aquí va a aparecer otro protagonista para que por fin se diera la llegada, ahora sí, de los Scouts en México. Al fin carnita pegada al huesito. Qué rico. Pues sí, mira, el contexto es el siguiente. Dentro de la complicada relación que hay entre los países de México y Estados Unidos, lo que ha sido el gobierno, la industrialización y la modernidad fueron algunos de los factores para que se lograra la estabilización durante varios periodos presidenciales del general Porfirio Díaz, quien se apoyó y negoció directamente con la comunidad estadounidense que residió en la Ciudad de México a principios del siglo XX. Dicha comunidad estaba conformada por hombres de negocios, industriales o también representantes de grandes corporativos con intereses en los recursos y manos de obra mexicanos, viviendo gran parte de ellos junto con sus familias dentro de la Ciudad de México. Para 1910, los estadounidenses en la capital vivían separados culturalmente de
todas las formas de ser y de pensar de los mexicanos, pero ellos estaban directamente involucrados en las diversas instituciones sociales que replicaban lo establecido en su país de origen, como fue el Colegio Americano, el Cementerio de la Asociación Americana, el American Club, la Sociedad de la Colonia Americana, el Club de las Mujeres, el Country Club de la Ciudad de México y la Asociación de Jóvenes Cristianos, la famosa Y. Eso es todo. Ahora sí, YMCA. Ay, bueno, sí, ahora sí, la Y aparece en los documentos como la gran protagonista, y te explico. La Y de la Ciudad de México fue una de las primeras en hacer concesiones para la participación de jóvenes tanto de la élite como de la clase media mexicana, con el objetivo de inculcar nuevos valores orientados a la dedicación y ética del trabajo. A pesar de la apertura religiosa de la Y de la Ciudad de México y del éxito en la práctica de sus actividades deportivas, pues resulta que muchos católicos conservadores estaban en franca oposición a las actividades de la comunidad estadounidense y todo lo relacionado con la Y, que además era considerada como protestante, pues decían que era escandalosa y antipatriótica, viendo pues con un temor el auge que se estaba experimentando cuando en 1909 comenzaron actividades para recolectar dinero con el objetivo de construir un nuevo edificio sede. ¿Y dónde estaba o está ese edificio al que te refieres? El edificio existe aún en la calle de Valderas, esquina con Morelos, en el centro. Actualmente hay una estación de Metrobús enfrente, pero el edificio en los años 60 del siglo pasado fue vendido y hoy pertenece a una editorial de libros. Ay, mi Frisley, pues claro que lo ubico. Fíjate que ahí aprendí a nadar, figúrate tú, si no me acordaré. Y ni idea tenía que ahí entonces comenzaron los scouts. Ahora entiendo. Bien, ahora déjate cuento lo que descubrí cuando fui con algunas personalidades de la comunidad norteamericana y me llevé una muy grata sorpresa. Pues venga, ¿cómo va? Cuéntalo todo. Bueno, pues mira, regresando a la historia del edificio, pues tomó poco más de un año su construcción para inaugurarse oficialmente el 10 de septiembre de 1910 y comenzar actividades formales el 3 de octubre del mismo año, por lo que se dio inicio con las clases de gimnasia por parte del Departamento de Cultura Física a cargo del señor W.K. Holmes, que era un catedrático norteamericano de gimnasia. Como era de esperarse, se dio una gran actividad donde pues la mayoría de los jóvenes estuvieron asistiendo al edificio y la directiva, al ver todo esto, puso en marcha y también mucha atención al departamento conocido como Boys Work o Trabajo con Muchachos, que estaba encargado de desarrollar programas para jóvenes menores de 18 años con la finalidad de ayudar para su desarrollo físico, mental y religioso, con el objetivo de alejarlos de las cantinas y los vicios de la calle, por lo que pues desde Estados Unidos fueron enviados dos jóvenes, los directores de educación física, uno Alfred A. Stewart y Charles Westrop, quienes ellos fueron los que organizan los primeros equipos de baloncesto y natación en México. Y mira, ahora sí, punto importante, que aquí vas a ver lo que hemos estado ahora sí que esperando desde hace tiempo. Ay, qué bonito, qué emoción. Resulta que el nombre del profesor Alfred A. Stewart no solamente aparece su nombre en las memorias de la Y, sino que también es el nombrado en el documento de la Biblioteca del Congreso para ser asignado de que él venga a fundar las tropas de los BSA aquí en México. Por fin, llegaron los scouts. Ya casi, Vero, pero como dice la canción, espera un poco, un poquito más. Mira, para agosto de 1911, Stewart es nombrado director del Departamento de Muchachos y organiza el cuerpo de líderes, formado por jóvenes de apellidos Cofrot, Cummings, Carsters, Álvarez, Crom, Roberts, Burke y Clark.
destacando este último pues por ser líder, por tener carácter y sobre todo capacidad gimnástica. Y pues te digo que estos jóvenes son principalmente pertenecientes a las comunidades estadounidenses y alemana. De aquí ya sería cuestión de tiempo para que la UAI de la capital de México ofrezca actividades más atractivas y que son las practicadas por los jóvenes en Estados Unidos, a lo que pues la comunidad estadounidense, siguiendo el famoso American Way of Life o su estilo de vida, les van a ofrecer la creación, ahora sí, de una tropa de Boy Scouts. Vaya, hasta que al fin nos revelaste esta información, pues tenías en ascuas, y esto es muy, muy padre. Ahora el dato esencial y motivo del inicio de este podcast, la fecha, que es creo que muy, muy interesante y también importante, porque en los documentos aparece que el sábado 9 de septiembre de 1911, o sea, exactamente hace 109 años, en el departamento de muchachos de la UAI, se celebra la primera reunión de Boy Scouts y por las notas aparecidas en los diarios de la época, cada sábado estuvieron dedicando un tiempo para atender a los muchachos que pues decidieron inscribirse para esta actividad y así empezar a conocer del tema, a la vez de que comenzaron su adiestramiento como Boy Scouts y empezar a conformar patrullas para que a su vez de ahí se formara la primera tropa de Boy Scout de la UAI de la Ciudad de México, por fin. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! O sea que hoy es el cumpleaños de los Scouts. ¡Bravo! Así es, Vero, pues documentalmente esto está sustentado y también pues quiero aprovechar para que aquellos que nos estén escuchando comiencen a celebrar para el próximo año del 2021 lo que son los 110 años del inicio formal de las actividades Scout de nuestro país, que hagan suya esta fecha y pues organicen homenajes para los que participaron en esa primera tropa, en esos primeros días que se comenzó a vivir el escultismo y que pues son 110 años en el cual los Scouts han tenido presencia activa aquí en México. Permíteme felicitarte. Se nota tu profesionalismo y dedicación. Nos estás regalando una gran charla y me emociona lo que propones, ¿sabes? Muchas gracias. Mira, para mí y para quienes es importante compartir esta herencia es el creer firmemente que el futuro del escultismo en México va a depender de quienes comprendan y apliquen las enseñanzas del pasado, ya que ahora, por fin, ya se está teniendo una historia documentada sobre lo que es esta noble actividad, nosotros los Scouts, aquellos que nos prometemos por nuestro honor hacer lo que nos corresponda y los que estamos dispuestos a seguir a pesar de cualquier dificultad y sobre todo a trabajar sin descanso. Definitivamente creo que es muy importante lo que propones y con esta emoción que me hace sentir con tu relato, de verdad me gustaría ver esos homenajes, si es posible para el año entrante. No olvidemos que con la pandemia no podemos exponernos, pero si no, ser testigo por videocharla, ¡ay! Pero esto no me lo pierdo por nada del mundo. Claro que sí, Vero, y pues ya te estaremos invitando a alguno de estos eventos. Y mira, yo espero de corazón que los esfuerzos de tantos años de esta investigación, pues por fin rindan frutos positivos y que vayan poco a poco permeando e impactando en la familia Scout, quien con todo esto pues ya se puede desarrollar una identificación cultural y sobre todo pues el objetivo que se está volviendo el rescatar la memoria colectiva de lo que ha sido el paso del escultismo en México desde sus inicios y que con todo esto será una pieza más de este intrincado rompecabezas Scout, pero que poco a poco, por medio de estos podcasts, iremos armando para que todos tengan una mejor idea de todo lo que se está hablando aquí. ¡Qué gran emoción, mi Frisley! ¿Y qué más va a haber de todo esto? Cuenta. Hay mucho más que relatar y pues bueno, ese es el objetivo de este podcast. Hoy pues fue una probadita de muchísimas anécdotas porque hay, bueno, ¿qué te puedo decir? Miles de episodios documentados y en algunos minutos no es posible hablar de todo,
pero va a ser una promesa el que sigamos platicando de todos estos primeros años de los Scouts en México, y que pues sin querer hacer un spoiler, que pues todo esto es una cosa en serio muy grande, ya que los roces que hay con los Scouts y los personajes que le dan un peso específico en la historia moderna de México va a ser muy común. Esto es una sorpresa, ahorita me lo reservo, pero de verdad no saben qué cosas tan ricas, tan emotivas vamos a tener con personajes que forjaron la historia moderna de nuestro país. Caray, me dejas picada. Pero el tiempo nos come. Permíteme felicitar a nuestros podcast escuchas, Scouts, en este 109 aniversario y decirles que es un orgullo y una delicia saber desde cuándo existen en nuestra patria. Gracias. Y mira, antes de retirarnos, yo sé que a lo mejor, pues sí, muchos se quedaron con las ganas de escuchar más, pero pues así es esto. Quiero que todos los que nos están escuchando, invitarlos a que también sigan a Verónica, la Dama Museos. Ella tiene un programa de radio y pues les va a dar las referencias para que también la sigan. Ay, mi Frisley, gracias, eres un amor. Y para los que quieran conocer sobre museos, los invito a que me acompañen en el programa Museando Ando, que se transmite en Radio Fórmula por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación de 20 a 21 horas los sábados. Y pues yo confío que a ustedes les guste, porque díganme, ¿qué tanto saben de nuestro México? Pues en este programa llevamos invitados de primera línea y nos ponen al tanto de todo lo que sucede en nuestro país. Y pues también los que quieran vernos, tenemos nuestras plataformas Facebook y YouTube como Museando Ando Oficial. Confío sean parte de la gran Museo Familia. Gracias, Vero, y de verdad valoro mucho esto que has hecho para, pues ahora sí que hacer más ameno este tipo de charlas. Próximamente, en unos 15 días, vamos a tener nuestro segundo podcast de esta primera temporada, y pues iremos hablando ya de muchos otros más temas. Vamos a ver si dentro de lo que son mis redes sociales ustedes participen haciendo preguntas, también haciendo comentarios, ¿por qué no? Y si es eso, para el siguiente episodio, pues ir contestando poco a poco lo que ustedes nos vayan comentando. Y no tengo más que agradecer. Verito, de verdad, muchísimas gracias. Es un honor para mí, y lo digo con todas las fuerzas de mi corazón, el estar aquí y ahora en esta aventura, en este proyecto Frisley. Y pues nuevamente les invito a nuestros podcast escuchas que nos sigan en las redes sociales y agradecerles, así como felicitarlos por tener ya una primera pieza de este rompecabezas histórico. Hasta la próxima.